I recorded all that. Bienvenidos a Sociedad Podcast, trayéndoles las verdades de Dios en español. Aquí está Martín. Hola, y aquí está Anciano Luis. Y estamos aquí a darles las verdades conforme nosotros miramos están describidas en la confesión, la segunda confesión de Londres. Somos bautistas reformados. Y con eso pues entraremos en nuestro próximo capítulo, que es el capítulo 2. Es de Dios y de la Santa Trinidad. Y les damos las gracias que están con nosotros. Y quiero que sepan que ya habíamos grabado este episodio antes. No más que Martín, siendo Martín, no hizo las cosas bien. Y pues aquí estamos otra vez. Es que escuché unas palabras de Luis y eran muy tristes y se estaba confundido el hermano. Le di una segunda chance. Bueno, el hermano Martín es muy es misericordioso porque sabe que soy muy ignorante, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Bueno, con eso entraremos en el primer párrafo, ¿verdad? Si han estado escuchando los últimos episodios, vamos a tratar de ir sobre la confesión, capítulo por capítulo, párrafo por párrafo. Y primeramente Dios bendiga esta obra. Entonces, aquí va el primer párrafo y dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya substancia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que lo buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente a Martín, al culpable. Wow, gracias por escuchar este episodio. Los vemos para honestamente, y si 90% de los que se llaman cristianos podían leer este párrafo, les subiera el entendimiento de Dios que tienen, porque aquí en estas palabras se contiene una definición de Dios que, aunque es una definición, ni es una definición que es completa, porque Dios es infinito, nosotros somos finitos, o hasta tenemos una incapacidad de explicar profundamente quién es Dios. Pero lo digo otra vez, este párrafo nos da una idea de la persona de Dios y nos da un entendimiento de la persona de Dios que es bonito, y me deja a mí casi sin palabras agregar lo que ya está escrito aquí, pero vamos a intentarlo ahorita. Dice la primera declaración que Dios es único, que Dios Él vive y es el único Dios verdadero. ¿Quieres explicar un poco de eso? Miramos sobre todas las escrituras, ¿verdad? Que Dios muchas veces le repite al pueblo de Israel y a su gente que Él es el único, ¿verdad?
entendiendo que Él es el único Dios, nos da un saber que Dios es todopoderoso, porque no hay nadie que lo asista en todo lo que Él hace. Miramos que Él es todo sabio porque no hay nadie, no hay otro Dios con quien Él le dé consejos, ¿verdad? Y nos deja entender que nuestro Dios es verdadero en un mundo donde todos tienen un Dios, todos creen en su propia religión, ¿verdad? Pero miramos que frente a Dios no hay otro. O sea, Jehová existe solo, ¿verdad? No hay competencia con Él. Bueno, en Éxodo 20 dice Dios en sus mandamientos, dice que no tengas otros dioses además de mí. ¿Esto quiere decir que hay otros dioses en el mundo y Dios es el mejor de esos dioses? ¿O nuestro Dios es una opción o el más grande o el más soberano? ¿O qué está, cuando leemos en la Biblia que hay otros dioses en el mundo, de qué está hablando? Entonces hay dos maneras en el cual escuchamos que hay dioses, ¿verdad? Entonces cuando Dios dice yo soy el único y les dice a los israelitas que no hagan otros dioses, tenemos que entender que no les está diciendo hay otras opciones por las cuales ustedes pueden creer, simplemente les está diciendo la razón por la cual les dice es porque el hombre natural no quiere de Dios, entonces hace dioses conforme a sus gustos, ¿verdad? Entonces lo miramos sobre todo la historia, no nomás con los israelitas, pero miramos que todas las sociedades que viven fuera de la verdad de Dios crean sus dioses, ¿verdad? Hacen sus propios dioses de guerra, de fiestas, de alcohol, de lo que sea, los hacen, ¿verdad? Y a la misma vez leemos que Satanás es el Dios de este mundo. Sí, sí. Pero tenemos que entender que no es de la misma esencia que nuestro Dios. Sí. Simplemente es por decir que Él es el gobernador o algo. No el todopoderoso santo Dios. Sí, si te estoy escuchando bien, es que hay dioses que son falsos. Sí. Dioses que nosotros como humanos creamos, como dijo Juan Calvino, que nuestro corazón es una bodega, una fábrica de ídolos. Ídolos. Y también a la misma vez sí hay dioses, pero dioses que tienen más sentido como de un rey o de un gobernador que dirigen a veces en estos países o algo así. Sí, y en el Antiguo Testamento miramos que Dios hasta en cierta manera es como que no una burla, pero como que se sorprende porque les dice, ¿cómo es que siguen estos dioses que ustedes mismos han hecho con sus manos? Dioses de madera, dioses de oro, dioses de piedra. Ustedes mismos los han hecho. ¿Cómo es que cambian mi gloria por un pedazo de madera o un pedazo de metal, ¿verdad? Y tienes razón porque miramos hasta con Moisés cuando estaba con Dios en la montaña. Dios supo de algo y él supo que la gente de Israel hizo un dios de oro, de un becerro. Y si nos ponemos a pensar la locura que es eso, porque Dios acaba de salvar la nación de Israel de Egipto. Y uno de los plagas era a matar todos los animales y luego se salen al desierto y ahora Moisés está con Dios, hablando con Dios y empiezan a hacer un Dios de su mente, un Dios de su querer, de un animal que Dios mató delante de todos. Sí. Y es muy curioso como los humanos como somos. Sí. Pero bueno, hay que seguir. Dice que Dios, what was the word for subsistence? Substancia. Dios tiene su substancia en Él mismo. Es infinito en su ser y perfecto. Y esto quiere hablar, en inglés dice la aseity, y tiene un sentido de hablar que cuando Dios en la Trinidad solamente era y no había un mundo,
no había humanos, no había nada menos Dios. Dios estaba feliz, estaba satisfecho, estaba completamente completo en Él mismo. Él no tiene un querer afuera de Él, Él no tiene una necesidad afuera de Él. Y lo que miramos aquí contiene esto, pero también cuando pensamos de la moralidad o de lo que es el ser justo, Dios no tiene una regla afuera de Él que Él tiene que lo gobierna. Que a Él lo gobierna, que lo enseña a Él cómo ser justo. El robar es mal, no porque es mal, pero porque Dios no roba. Y odiar con un odio que es injusto no es mal porque nomás es mal, pero es porque Dios no odia con una manera que es injusto. So, lo que miramos es que Dios en Él mismo es la raíz y la fundación y la base de todo, la moralidad, este mundo, y hasta cómo enseñar amor y cómo enseñar cómo a tratar uno al otro. Y por eso la Trinidad es muy importante, porque si Dios no es trinito, Él tiene que depender en una creación para poder comunicar sus atributos, pero en ser Trinidad se puede comunicar el Padre con el Hijo y el Hijo con el Espíritu, y hay una relación entre la misma Trinidad que nos da una idea de cómo Dios puede comunicar afuera de Él, pero no es afuera de Él, es adentro de Él mismo. So, miramos aquí que Dios... Entonces, ¿me estás diciendo que Dios no creó todo para mí y No. que Él no me necesitaba? No, fue de su placer, como leemos en unas declaraciones que vienen, que Dios hace todo al consejo de su perfecto voluntad. So, Él no crea con una raíz en necesidad, Él crea con una raíz porque Él quiere crear. No es que Dios está queriendo algo, es que Él nomás tiene el placer de creer y creer al humano. Esto es muy importante porque hoy en día vemos un Dios en muchas iglesias que es tan triste y necesita al hombre Y débil. Y débil, y casi como una mujer que nomás está buscando un novio, y esto no es la imagen que tenemos en la palabra de Dios y lo que aquí ha escrito la confesión. Seguimos. Que su esencia no puede ser comprendida de nadie, pero de Él mismo. Y eso es muy importante, ¿ok? No queremos llegar al agnosticismo, al que Dios es tan trascendente que no se puede conocer. Pero tenemos que mantener la realidad que nadie puede conocer a Dios perfectamente. Y aquí hablamos de un conocimiento de Dios evangélica, que lo podemos conocer en una manera real, personal, en una manera que tiene mucha verdad en nuestro conocimiento de Dios, pero no es un entendimiento que es perfecto, porque si lo conocemos perfectamente, vamos a ser Dios. Pero lo que miramos que solamente Dios puede conocer a Dios. Y cuando conoce a Dios al mismo, no está aprendiendo nada. Dios ya sabe todo. Pero está hablando aquí la confesión, y la palabra de Dios también lo dice, que Dios es tan lejos de la humanidad que no es como nosotros. Y se tiene que mantener esa distancia. Pero a la misma vez no podemos perder que Dios también entra al tiempo y entra a nuestras vidas para darnos una revelación en su palabra, para enseñarnos quién es Él. Y por eso tenemos que tener la balanza, que Dios es infinito, nosotros somos finitos, pero sí lo podemos conocer, aunque no lo podemos conocer perfectamente. Y es algo muy... O sea, lo que estás diciendo es que aunque Dios no es como nosotros en ninguna manera,
¿verdad? Aún así Él ha decidido revelarse hacia nosotros en maneras simples. Entonces sabemos que aunque no podemos conocer todas todos los detallitos que es Dios, ¿verdad? Cómo piensa o cómo es que Él actúa, podemos conocer a Dios. Sí, exactamente. ¿Por qué no dijiste eso? Bueno, es que no soy tan sabio como tú. Y sigue la confesión y dice que es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin partes, sin pasiones. El único que tiene inmortalidad. Ahí podemos parar. Un espíritu purísimo. Es fácil de entender. No hay ningún pecado en él. No hay ningún maldeza. Él no es pecaminoso como nosotros. Todo lo que hace Dios es perfecto. Dios y su voluntad es soberano. Y Él declara lo que pasa y lo que es bien. Aunque a veces lo que pasa no está bien. Y esa es una realidad que tenemos que luchar y entender. Pero nunca luchamos en contra de Dios, nomás luchamos en contra del pecado. Sí. So, ahí es lo que yo pienso que está hablando la confesión cuando dice que es un espíritu purísimo y sin cuerpo. Pensamos que eso no es muy importante porque, bueno, Dios no tiene cuerpo. Y es porque Dios se mantiene afuera de nosotros con estas pocas palabras. Y hoy tú tenemos carne, aunque somos espíritus que tenemos un espíritu, pero tenemos carne. So, Dios se mantiene sin cuerpo y nunca en la Trinidad entra al tiempo, pero cuando Jesús sí entra al tiempo, recibe un cuerpo. Pero eso no es que Dios ha cambiado y no es que Dios se ha quitado algo de Él mismo, nomás se ha agregado un cuerpo humano. So, aquí nomás está diciendo que Dios es separado de nosotros en no tener un cuerpo. Invisible, no se puede mirar. Pero ¿por qué es que no podemos ver a Dios? ¿Verdad? Porque como cuando la gloria de Dios pasó frente de Moisés, le dijo: Moisés, darme tu espalda porque si miras mi gloria te vas a morir. Pero lo que es tan bellísimo es que algún día lo vamos a ver. Quizás no perfectamente, quizás no, como dicen, cada detallito, pero vamos a ver Dios cuando llegamos a... Como dice, cara a cara. Cara a cara, ajá. Pero al momento no lo podemos mirar porque es morir. Y estamos conformes, pues estamos felices que aunque ahorita no lo podemos ver, nuestra esperanza es que un día lo vamos a ver. Jesús dijo que benditos son los que creen y han visto, pero más son benditos los que no han visto y creen todavía. Entonces, es algo que como cristianos tenemos que tener un gozo, que un día tenemos la esperanza a ver nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sin partes. Divine simplicity, right? Well, parts is what makes up God. So, yeah, exactly. But then divine impassibility is... simplicity. Oh, simplicity. Cuando dice que... sorry, let me finish. What's the word for parts in there, though? Sin miembros. Go ahead and you can say that. Entonces, y la confesión sigue y dice que es un Dios sin miembros, ¿verdad? Y lo que está enseñando es que sabemos que Dios es amoroso y que Dios es justo y es sabio y es santo, pero estas cosas no crean a Dios, ¿verdad? Simplemente Dios es estas cosas, ¿verdad? Entonces Él no está 2% justo y 2% sabio y 2% y hasta que lleguemos al 100. Simplemente Dios es, ¿verdad? Otra manera de pensar es Dios no tiene diferentes partes a quien Él es. Entonces, si Él es justo, Él a la misma vez es sabio, ¿verdad? Y si Dios es amoroso,
Él a la misma vez expresa su ira con los pecadores, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que no tiene miembros, es que nada lo ha criado. O sea, Él no está hecho de diferentes aspectos de su persona. Sí. Sus atributos simplemente es Dios. O sea, es un poquito difícil de explicar, ¿verdad? La simplicidad no es tan simple. Sí, no, y lo que es el peligro, porque quizás alguien está pensando, pues, ¿qué es la importancia de esto? Y ese es el peligro, porque si tú empiezas a hablar de Dios en una manera que enseña que Él tiene diferentes miembros, quizás le dices a alguien, en vez de Dios actuando contigo en una manera justa, se ha actuado contigo en una manera de amor. Bueno, por accidente quizás acabas de decir que el amor de Dios no es justo. Solo lo que está haciendo Luis es cuando Dios actúa con la humanidad en una manera que es amoroso, también es justo y también es sabio y también es todo lo que es Dios. Dios no deja una parte de su ser, por decir, para expresar otra. Exactamente. Y luego aquí dice que Dios es sin pasiones. Y quizás no podemos hablar de esto en una manera completa, pero sin pasiones se puede entender en dos maneras. Sí. Y las dos maneras para mí son ortodoxo, son fiel a la palabra de Dios. Aunque quizás se escuchan como si son diferentes las dos realidades, yo estoy feliz con entender lo que está haciendo la confesión aquí en una manera de estas dos está bien. Y yo voy a explicar una que se llama, en inglés se llama The Emotivity of God, la inmutabilidad de Dios, creo. Y la otra es la impasibilidad de Dios. Yo creo que Dios es impasible, pero como Dios enseña su impasibilidad, quizás es diferente para mí de que otro hermano en estos círculos reformados. Y lo que yo pienso, y lo que yo creo es que Dios tiene una personalidad. Lo que miramos en la palabra, y si vamos a hablar que somos cristianos, que creemos en sola escritura, miramos en la palabra que Dios se enoja y Dios está alegre, que Dios está celoso, que Dios tiene una ira, que Dios tiene un gozo. Y yo no pienso que esas palabras son hechos de aire caliente, nomás de Dios nomás está hablando por decir algo, pero él realmente no siente estas cosas. Cuando yo leo la palabra que Dios está enojado, yo creo que Dios está expresando su ser enojado. Y no es que Dios ha cambiado, no es que Dios tiene una pasión que es una pasión como tú tenemos, pero nomás acepto que Dios está enojado. Y quizás es muy simple mi definición, pero al fin queremos decir que Dios no tiene pasiones como el humano, que Dios no se enoja sin una razón justa, o que Dios tiene sus días donde está enojado porque no ha comido o algo así. No, es que Dios es santo y Él ha decidido por su palabra entrar al tiempo, ser infinito, ha decidido entrar al tiempo con los que son finitos para poder comunicarse con su humanidad, con su creación. Y esto es lo que yo pienso, pero sí hay otro lado, quizás se escucha un poco de lo mismo, pero tiene unas calificaciones que son un poco diferentes. Y Luis es un miembro de ARPCA, Luis va a explicar. Bueno, como yo lo entiendo, ¿verdad? Y al momento todavía sigo tratando de enseñarme un poquito más. Aunque Dios se ha revelado hacia nosotros en sus atributos que son justicia, amor, el odio al pecado,
cuando hablamos de que Dios es impasible, entendemos que nada causa que Dios te ame, ¿verdad? O nada causa que Dios cambie su voluntad porque ahora está enojado, ¿verdad? Simplemente Dios expresa lo que Él ya es. Entonces miramos que con el pueblo de Israel, ¿verdad? Muchas veces miramos en las escrituras que dice que se arrepintió. Pues entonces, ¿se arrepintió de la misma manera que nosotros? ¿O Él hizo algo por lo cual estaba mal? ¿De qué se arrepintió? Se arrepintió de su sentimiento que una vez tenía. Pero lo que miramos es que Dios siempre ejecuta su voluntad, ¿verdad? Entonces, por decir, cuando el cristiano peca, aunque Dios se enoja, no cambia la voluntad de amor que Él ya tiene para su gente, ¿verdad? Entonces el decir que Dios es impasible es el decir que nada causa que Dios cause que algo pase. Simplemente lo que pasa es que Dios quiere o sea, su voluntad es Sí. ejecutada simplemente, Sí. ¿verdad? Y hasta ahí es lo más que yo puedo explicar, aunque con lo que tú has dicho casi se oye lo mismo a lo que, ¿verdad? Yo dijera. Simplemente hay diferencias en cómo es que vemos que Dios se relaciona con su gente. Sí, sí. Y creo que si esta doctrina no es una razón para dividir el cuerpo de Dios, yo estoy satisfecho con aceptar Igual. los dos. Pero se tiene que recordarse que al hablar de Dios tenemos que tener un temor. Sí. Porque si tenemos un sentido, una idea de Dios que no es correcto, es un peligro. Sí. So, con hablar con estas cosas, yo estoy de acuerdo que es un terreno santísimo. Y camino con sabiduría, con temor, para asegurar que no estoy hablando de Dios de una manera que es nomás, nomás caprichoso, I think. Pero con eso creo, no sé si tienes algunas... No, eso es todo, ¿verdad? Como dijiste, la doctrina de Dios jamás podemos llegar a un entendimiento, ¿verdad? Y es un peligro el querer llegar a querer saber todo lo que es Dios, porque como dices, luego empezaremos a decir cosas que Dios no nos ha dicho en su palabra. Sí. Nosotros, aunque somos representantes de la palabra de Dios y del evangelio de Dios, y en cierta manera somos representantes de Dios, no somos su representante, ¿verdad? Nosotros no hablamos como que si nosotros estamos dentro de la Trinidad, para decir, no, así piensa Dios y así. Simplemente con lo que Dios nos ha dado en las escrituras hacemos nuestro mejor intento a explicarlas, ¿verdad? Y yo estoy satisfecho en el decir, ¿sabes qué? No sé. Sí, eso es lo que acabas de decir, me gusta mucho, porque tenemos un método, un camino que Dios nos ha dado para revelarse a nosotros, y es la palabra de Dios. So, no podemos a llegar a Dios con pensamientos filosóficos. Tiene que ser por la palabra de Dios. So, con mantener eso, yo estoy satisfecho también, y no acabamos ni mitad del párrafo, pero así es a veces. Bueno, entonces con esto los dejamos, ¿verdad? Hasta entonces sigan en la obra de Dios, predicando el evangelio. Sigan en oración. Primeramente Dios, dentro de esta semana les daremos otro episodio. Ojalá. Nos vemos. A ver si Martín se pone las pilas. What's up, Rick? What's up?